Hablemos entonces de los 12 trabajos de Heracles. Es un ciclo muy atractivo para los que gustan de la mitología. Tenemos aquí dioses, héroes, aventuras, monstruitos y todo eso. Muy atractivo y muy jugoso puede ser, se me ocurre, para los que estudian dibujo o pintura y se inclinan por una temática épica o fantástica. Hay que decir también que esta historia está conectada con muchas otras. Aparecen personajes que ya tenían su mito o participaban de alguno. Algunos de los trabajos, o más bien sus historias, están compuestas por muchos pequeños episodios. En fin, aquí lo que se hará es un resumen, tratando de destacar lo más importante. Esto me hace acordar a una idea que siempre me pareció muy atractiva de los pensamientos de Pascal, el filósofo francés del siglo XVII. Dice Pascal que para conocer algo, cualquier cosa, para conocerla bien, tenemos que conocer también sus causas y las cosas que la afectan de alguna manera. Ahora bien, estas causas y estas afecciones tienen a su vez otras causas y otras afecciones. Y estas tienen otras. Y estas últimas tienen también las suyas. Si querés estudiar una fruta, por ejemplo, tenés que estudiar el árbol. El estudio de las flores del árbol te lleva al de las abejas y al de los vientos. Por el tema de la polinización, ya sabés que los insectos llevan el polen en las patitas de una flor a otra. O también lo hace el viento, como decíamos. Para conocer la raíz del árbol tenés que estudiar la tierra, el agua. El agua, la tierra y las abejas te llevan a su vez a otros estudios, y estos a otros. Si querés contestarte por qué el árbol se pone dorado y por qué después se le caen todas las hojas, debes estudiar las estaciones. Y esto te lleva a la astronomía. Así, para conocer cualquier cosa cabalmente deberías estudiar el universo completo, porque todo está conectado con todo. No hay espacios vacíos en la naturaleza. Y con estos mitos sucede algo parecido, si bien no en la misma medida. En una historia aparece un personaje que te remite a otra, allí aparecen otros que también tienen ya algunas aventuritas vividas. Me hace acordar también a la Ética de Spinoza, para los que la conocen. Una proposición te remite a otra, esta te remite a tal escolio, el escolio te manda a una definición. Bueno, el libro de Grimal, el diccionario de mitología, que es la fuente que uso para este resumen de los 12 trabajos, este libro se parece a la Ética de Spinoza en ese sentido. Quiero decir algo más de Pascal. Esta idea de que todo está conectado con todo se ve agravada en su filosofía por la infinitud del universo. Él incluso habla de esta infinitud como de una pesadilla, casi, porque la contrasta con la limitada capacidad racional que tenemos. Hay en Borges dos ensayos muy interesantes. Son dos breves ensayos sobre Pascal y el infinito. Están en el libro Otras Inquisiciones, uno de los mejores libros de Borges, sin duda. Recomiendo estos ensayos a los que les interese el tema. Y los pensamientos de Pascal, claro. Y bien, nos pasó algo parecido a los que describía. Heracles nos llevó a Pascal, también a Spinoza. Pascal nos llevó a Borges. Parece una broma. Me estoy yendo por las ramas. Vamos a ir de una vez a los 12 trabajos de Heracles. Si no, vamos a terminar hablando de Blancanieves y los 7 enanitos. Acá tengo mis anotaciones, no se crea que voy a decir todo de memoria. Es necesario hablar en primer lugar del nacimiento de Heracles. Y hay que hablar entonces de Anfitrión y Alcmena.
Anfitrión es hijo de Alceo, rey de Tirinto, y es nieto de Perseo. Perseo, el héroe griego que cortó la cabeza de Medusa, este monstruo horrible que te volvía de piedra si la mirabas. De este Perseo estamos hablando. Alcmena es la mujer de Anfitrión y parece que era muy linda. Y ya se conocerá el historial de las relaciones de Zeus con las mortales que eran lindas. Ahí tenés, por ejemplo, la leyenda de Europa, de la chica esta que se llamaba Europa, ¿no? Zeus se le convierte en un toro blanco, hermoso, y así la trae y se la lleva montadita en el lomo. A Dánae se le aparece como una lluvia de oro. Se convierte en cisne para estar con Leda. Se convierte en sátiro también, así con cuernitos y pezuñas, para estar con Antíope, creo que era. Hasta con un muchachito tiene su historia, Ganímedes. Zeus acá se convierte en un águila, lo agarra de los hombros y se lo lleva al Olimpo. Muchos cuentitos de esta clase tenemos, y casi todos incluyen una transformación. Esta vez Zeus se transforma en un hombre, en un mortal, en Anfitrión. La mujer del hombre, Alcmena, lo ve venir, reconoce las facciones y así se deja engañar y pasa una larga noche con Zeus. Se dice que el mismo Zeus hizo que la noche durara más de lo habitual, porque le dio al sol la orden de no salir por espacio de 3 días. El tema es que esta chica queda preñada. Y el nene que van a nacer es justamente el protagonista de este ciclo, el mismo Heracles. El verdadero Anfitrión estaba en una expedición militar. El mito explica cómo después se descubre todo. Digamos nada más que Anfitrión se enoja mucho al principio, pero después perdona a su mujer, que, recordemos, no había tenido ninguna intención de engañar a su esposo. Y finalmente accede Anfitrión a que este hijo de Zeus sea su hijo putativo, es decir, accede a considerarlo como propio. Ahora bien, antes del parto, Zeus predice que el próximo descendiente de Perseo será rey de Micenas. Recordemos que Anfitrión era nieto de Perseo. Y se sabrá también del historial de celos que tiene la diosa Hera, la mujer de Zeus. A la ninfa Calisto, por ejemplo, la convierte en Osa, porque había sido amada por Zeus. Está también el mito de Io. A esta chica el mismo Zeus la convierte en una vaca. Me parece que lo hacía para que Hera no la encontrara. Y después Hera envía un tábano gigante, ¿no? Para que atormente a la vaca. Bueno, una diosa muy celosa y muy vengativa. Un paréntesis quiero hacer. Algunos de los nombres que vengo mencionando están relacionados con la astronomía. Calisto, Io, Europa y Ganímedes son algunas de las lunas de Júpiter. Y no es casualidad, claro. Júpiter, como se sabrá, es el Zeus de los romanos. Así como Mercurio es Hermes, Venus es Afrodita, Marte es Ares, Saturno es Cronos, Neptuno es Poseidón y Plutón es Hades. Esto solo si hablamos de los planetas, claro. Después está Minerva, que es Atenea, Juno, que es Hera, etc. En fin, no quiere Hera que ese hijo de Alcmena y su esposo sea rey de Micenas. En consecuencia, recurre a Ilitía, que era la diosa de los alumbramientos. Le pide que atrase el nacimiento de Heracles y que adelante el de otro de los descendientes de Perseo, que estaba también en camino. Y estamos hablando de uno de los personajes más importantes en este ciclo de los 12 trabajos, Euristeo. Por determinación de Ilitía, entonces,
Heracles se queda 10 meses en el seno materno y Euristeo solamente 7. Y ahí aparece entonces aquel próximo descendiente de Perseo del que había hablado Zeus y que, según predecía, iba a ser rey de Micenas. Y Hera queda contenta. Quiero especificar la relación de parentesco entre los dos, es decir, entre Heracles y Euristeo. Heracles, como vimos, era hijo de Anfitrión, si bien hijo putativo, como explicábamos. Anfitrión era hijo de Alceo y Alceo era hijo de Perseo. Del otro lado, Euristeo era hijo de Esténelo y Esténelo era hijo de Perseo. Es decir, Anfitrión y Euristeo eran primos hermanos. Dicho de otro modo, si tu papá tiene un primo hermano, ese tipo sería Euristeo y vos serías Heracles. Hay algunos episodios de la infancia y de la juventud de Heracles. Para lo que nos interesa ahora, vamos a decir que Heracles, después de uno de estos episodios, termina casado con una de las hijas de Creonte, el rey de Tebas. Heracles tiene hijos con esta muchachita, pero las fuentes antiguas no coinciden en el número. Lo que importa es que Heracles asesina a estos hijos. Tampoco hay una versión única de la manera en que lo hace. Se dice que los mató a flechazos y se dice también que los tiró al fuego. ¿Por qué mató a sus propios hijos? Parece que Hera lo enloqueció para que hiciera justamente este desastre. Como vemos, no se le pasaba el rencor. Heracles, ya normal, consulta el oráculo de Delfos para purificarse. La pitonisa le dice que se ponga a las órdenes de Euristeo, recordemos, su tío, el que había nacido antes que él por aquel truquito de la diosa de los alumbramientos. Y le dice que se llame Heracles, que significa la gloria de Hera. Antes, hasta aquí, Heracles se llamaba Alcides. Y esto, que se pusiera a las órdenes de Euristeo, era, parece, el resultado final que pretendía la esposa de Zeus. Y Euristeo le encarga los trabajos entonces. Había muchas variaciones del ciclo, tanto si nos referimos al orden como si nos referimos al número de los trabajos. Después se estableció un canon. En una versión se decía que Heracles y Euristeo eran amantes y que Heracles había hecho los trabajos por amor a Euristeo, para complacerlo. Hablemos de las armas que usó Heracles en estos trabajos. Salvo su masa, que la fabricó él mismo, las otras son regalos de los dioses. Hermes le dio la espada, Apolo el arco y las flechas, y Hefestos una coraza. Además, Atenea le dio un peplo y Posidón le dio caballos. En algunas versiones, todas las armas, salvo la masa, se las dio Atenea. El primero de los 12 trabajos consistía en matar al león de Nemea. Este león era hijo de Ortro y Equidna, y nieto de Tifón. Además era hermano de la Esfinge de Tebas, la del mito de Edipo. Todos estos eran monstruos horribles. La diosa Hera lo había educado y ahora estaba en la región de Nemea. El tema es que se comía a los habitantes y se comía el ganado, el león este. Ya en las afueras de Nemea, Heracles se encuentra con un personaje llamado Molorco. El hijo de este Molorco había sido una de las víctimas del león. Molorco le da alojamiento a Heracles y quiere sacrificarle un carnero, el único carnero que le queda. Heracles entonces le dice que no, que espere 30 días. Si él no vuelve, le dice, puede sacrificarlo en memoria suya. Pero si vuelve
y victorioso se lo sacrifican a Zeus. Prosigue su camino Heracles entonces y llega ante el león. Primero Heracles le tira flechas, pero ve que esto no da ningún resultado. Este león tenía una cueva con 2 puertas, era su guarida. Heracles lo amenaza con la masa que tenía y lo obliga a entrar en la cueva esta. Obtura entonces una de las entradas, entra por la otra, llega hasta el león y lo ahoga con sus brazos. Después le parece buena idea quedarse con la piel de este animal, pero no consigue desgarrarla, a pesar de que lo intenta con fuego y con elementos de hierro. Al final logra romper la piel con las mismas garras del león. Pasados aquellos 30 días que habían acordado, Molorco se dispone ya a sacrificar el cordero. Heracles llega entonces vestido con la piel, justo a tiempo, y dedican entonces el cordero a Zeus, como habían dicho, o como había dispuesto Heracles, ¿no? Y Heracles instituye en el lugar unos juegos nemeos. Cuando Euristeo lo ve llegar con la piel de león y con el león muerto, se aterroriza. Claro, ¿qué clase de hombre es este que puede matar a un monstruo así? Es decir, tenía terror no del león, sino del mismo Heracles, ¿no? Y entonces le prohíbe la entrada a Heracles. En adelante tenía que dejar cada botín en las puertas de la ciudad. Después, Zeus pone al león entre las constelaciones para dejar una memoria perpetua de la hazaña de Heracles. Sería el signo de Leo. Esto de convertir un animal o un monstruo en un signo ya lo volveremos a ver en otras partes de este mismo ciclo. Segundo trabajo. Esta vez Heracles tenía que matar a la hidra de Lerna. La hidra de Lerna era una serpiente con muchas cabezas. El número de cabezas varía según los autores y a veces son cabezas humanas. Era hija de Equidna y Tifón, ya mencionados. Había sido criada por Hera, tenía un aliento mortal y devastaba los ganados y las cosechas. Primero Heracles la ataca con flechas encendidas. Después le corta las cabezas con una especie de cimitarra. Pero cada vez que cortaba una de las cabezas nacía otra nueva, de la misma herida. Hay que decir que en esta aventura lo ayuda a Heracles su sobrino, Iolao. En medio de la lucha le pide a este sobrino Iolao que incendie unos arbustos, unos matorrales, y después, con un tizón en la mano, Heracles quema cada una de las heridas frescas, y así impide que las cabezas vuelvan a nacer. En algún momento de la lucha, Hera envía un cangrejo gigante. El cangrejo llega a herir a Heracles en el talón, pero Heracles lo aplasta. Hera entonces lo deja en el cielo y se convierte así en el signo de Cáncer, como vimos que había pasado antes con el león de Nemea. En unas versiones, la cabeza del centro era inmortal. Aquí Heracles la corta, la entierra y la tapa con una roca. Después de que muere el monstruo, Heracles moja sus flechas con la sangre y así las hace venenosas. Según Apolodoro, cuenta Pierre Grimal, este Apolodoro era un mitólogo, historiador y gramático del siglo II a.C. Según este Apolodoro, Euristeo no quiere considerar este trabajo por la ayuda que le dio a Heracles este sobrino suyo, Iolao. Hay unas explicaciones ebemeristas de este trabajo de Heracles. Yo no sé si se sabrá qué es el ebemerismo. Es una teoría que dice que los mitos provienen siempre de hechos y personajes históricos. Es decir, le da a las mitologías una explicación terrena. Se le atribuyen la teoría esta a Ebémero. De ahí el nombre, ¿no? Ebémero era un mitógrafo griego de la antigüedad.
Según algunos, entonces, el monstruo sería el pantano de Lerna, un pantano que Heracles habría desecado. Las cabezas serían las fuentes, que aparecían por todos lados a pesar de los esfuerzos de Heracles. Otra explicación habla de un rey que se llamaba Lerno y de una ciudad que se llamaba Hidra. Una vez, en su castillo, en su fortaleza, no sé, el rey este se quedó rodeado por 50 arqueros, y cada vez que uno caía, muerto o herido, era reemplazado inmediatamente por otro. Y estos arqueros serían las cabezas del monstruo. Bien, quién sabe. Tercer trabajo. La captura del jabalí de Erimanto. Este jabalí era un animal monstruoso. El Erimanto es un monte, donde claro habitaba este animal. Heracles llega ante el jabalí y con sus gritos hace que salga de su bañil, de su bañadero. Lo persigue hasta una zona con mucha nieve y el animal por fin queda fatigado. Heracles se carga sobre los hombros al chanchito y vuelve a Micenas. Cuando Euristeo lo ve llegar y ve al monstruo este, se asusta tanto que se esconde en una jarra de bronce. Ya ves que los mitos lo presentan como un pusilánime, en un fuerte contraste con la figura de Heracles. En Cumas, una antigua ciudad griega en la región actual de Campania, los colmillos de este jabalí estaban expuestos como una ofrenda. Cuarto trabajo, la captura de la cierva de Serinia. Según Eurípides, era gigante y se comía las cosechas. Heracles la mata y consagra su cornamenta en un templo de Ártemis. Pero dice Grimal que esta versión contradice a la versión general. Dice que esta versión quiere eliminar de este ciclo de los trabajos una aparente impiedad de Heracles. Vamos a ver entonces la versión general. Una vez Ártemis, la diosa de la caza, ¿no?, se encuentra 5 ciervas en el monte Eliseo. Estaban ahí paciendo. Estas ciervas eran más grandes que toros y tenían cornamentas doradas. Ártemis se queda con 4 y las une a su carro. Es frecuente esto, ¿no? El carro de un dios con animales raros. La diosa Freya en la mitología nórdica tenía un carro tirado por gatos. Surya, el dios solar hindú, tenía uno con un caballo de muchas cabezas. El carro de Dionisos también está, con tigres y panteras. Ártemis se queda con 4 de las 5 ciervas y la quinta cierva, y por una decisión de Hera, se va al monte Serinia. Y es esta, claro, la que debe traer Heracles. La cierva esta estaba consagrada a Ártemis, es decir, que era sagrada. Heracles la sigue un año entero, y es que era un animal muy veloz. Por fin consigue fatigarla, la hiere con una flecha, levemente, y se la carga sobre los hombros. Ya cuando volvía, Ártemis y Apolo lo paran a Heracles. Le dicen que la cierva es de ellos, y le reprochan el sacrilegio que acaba de cometer. Heracles explica la situación y le pasa toda la responsabilidad a Euristeo. Y los dioses lo dejan seguir. El quinto trabajo consistía en matar a las aves del Estínfalo. Eran unos pajarracos que vivían en Arcadia, en un bosque que estaba a orillas del lago Estínfalo. Parece que habían llegado ahí huyendo de una invasión de lobos, y eran ya una plaga. Se comían las frutas y destruían las cosechas. En algunas versiones comen gente. En algunas versiones además tienen plumas de acero, afiladas, y las disparan como si fueran flechas. Y aquí tenemos una imagen curiosa de Heracles.
Lo hemos visto ya con su maza, con una cimitarra, con arco y flechas. Aquí se nos presenta armado con unas castañuelas de bronce. Estas castañuelas se las había dado Atenea y las había hecho Hefestos, el dios del fuego y de los herreros. Heracles hace sonar estas castañuelas y logra así que las aves salgan espantadas de la maleza. Y Heracles entonces las mata a flechazos. En Buenos Aires, en Recoleta, en la Plaza Dante más precisamente, hay una escultura de bronce que se llama Heracles Arquero y es de un señor Antoine Bourdelle y representa a Heracles matando justamente a estas aves. Según averigüé por ahí por internet, se hicieron 10 copias del original para distintos museos del mundo. Y una de esas copias es la que está aquí en Buenos Aires. Cerca de ahí, afuera del Museo de Bellas Artes, está el Centauro Herido. Es una escultura que también es de este señor Bourdelle. Sexto trabajo: la limpieza de los establos del rey Augias. Este Augias era rey de Élide, en el Peloponeso, y era hijo de Helio, el sol. Este hombre había heredado muchos rebaños y no limpiaba los establos, y causaba así la esterilidad del suelo. Euristeo le ordena a Heracles que limpie estos establos para verlo humillado. Ya en el lugar, Heracles le propone un pacto al rey Augias. Si él hace el trabajo en un día, es decir, él, Heracles, Augias le da parte de su reino, o según otra versión, el 10% de los rebaños. Esto le propone Heracles, y Augias acepta. Heracles desvía el río Alfeo y el río Peneo, y logra así limpiar los establos. El agua se lleva toda la inmundicia. Pero Augias no quiere pagar lo pactado y lo destierra a Heracles. Después Heracles reúne un ejército y se dirige contra Augias. Según Apolodoro, Euristeo no quiso considerar este trabajo porque Heracles había pedido una remuneración. Y de esta manera no estaba trabajando para Euristeo, estaba trabajando para él mismo. Séptimo trabajo: la captura del toro de Creta. Acá tenemos otro ejemplo de cómo el ciclo se conecta con otros mitos. De acuerdo con una versión, el toro este que Heracles debía traer vivo es el mismo que rapta a Europa, a esta muchacha Europa. En una de las versiones de este mito de Europa. En la otra, el toro es el mismo Zeus convertido en ese animal. En otra versión, ya no del mito de Europa, sino de esta captura del toro, de este trabajo séptimo de Heracles. El toro es el mismo del mito de Pasífae, es decir, el padre del Minotauro. La mamá era esta chica Pasífae. Como sea, Heracles captura al animal, que parece que lanzaba fuego por la nariz, y regresa ante Euristeo. Euristeo quiere dedicárselo a Hera, pero como es una ofrenda en nombre de Heracles, ella lo desprecia. El toro queda libre y se va por ahí. Octavo trabajo. Esta vez Heracles tenía que traer las yeguas de Diomedes. Este Diomedes era rey de Tracia y tenía estas yeguas, 4 eran, que comían carne. Cuando llegaban extranjeros al país, Diomedes los hacía arrojar a estos animales para que fueran comidos, claro. Tengo acá los nombres de las yeguas. No sé si son importantes, pero ahí van. Se llamaban Podargo, Lampón, Janto y Deino. Parece que estaban atadas con una cadena de hierro en un pesebre de bronce. Pues bien, ya en el lugar, en Tracia como dijimos, Heracles arroja al mismo Diomedes a las yeguas.
y obviamente las yeguas se lo comen, ¿no? Después lleva a los 4 animales a Euristeo y Euristeo los consagra a Hera. Noveno trabajo, la conquista del cinturón de la reina Hipólita. Hay que hablar en primer lugar de Admete. Es hija de Euristeo y es sacerdotisa de la diosa Hera. También tiene su mito. Esta vez ella le da el trabajo a Heracles. Le dice que le traiga el cinturón de Hipólita, que es la reina de las Amazonas. Heracles se embarca con algunos voluntarios, pasan por algunas aventuras y llegan por fin al país de las Amazonas. Hay que decir que Ares, el dios de la guerra, le había dado a Hipólita este cinturón como un símbolo de poder. Hipólita accede a darle el cinturón a Heracles, pero la diosa Hera se disfraza de amazona y genera un conflicto entre los compañeros de Heracles y las amazonas. Heracles se cree traicionado y mata a Hipólita. En otra versión hay una pelea entre los muchachos y las chicas apenas desembarcan los tipos. Melanipa, hermana o amiga de Hipólita, cae prisionera y el rescate es el cinturón. Décimo trabajo. Esta vez Heracles tenía que traerle a Euristeo los bueyes de Geriones. Este Geriones era un gigante de 3 cuerpos y 3 cabezas. Y tenía unas manadas muy grandes de bueyes. Estas manadas estaban en la isla de Eritia, que estaba en el occidente extremo. A estos bueyes, a estas manadas, las cuidaba un pastor de Geriones que se llamaba Euritión. Y a Euritión lo ayudaba un perro monstruo que tenía, que se llamaba Ortro, y que era hijo de Tifón y Equidna. Ya en camino, cuando va por el desierto de Libia, Heracles se siente muy molesto por el calor, y tanto lo incomoda la situación que en un momento amenaza a Helio con sus flechas, es decir, al sol. Helio entonces le pide que no le dispare, y Heracles le pide a cambio la copa del sol. Esta es una figura muy poética. En esta copa, una copa enorme, el sol se embarcaba todas las noches cuando llegaba al océano, y en esta misma copa regresaba navegando a su palacio, que estaba en el oriente. Bien, el sol acepta cederle la copa esta. Ya embarcado Heracles, Océano, otra personificación tenemos aquí, quiere poner a prueba a Heracles y comienza a sacudir la gran copa de acá para allá. También a este Océano Heracles lo amenaza con sus flechas, Océano se calma y el viaje sigue sin inconvenientes. Ya en la isla se le viene Ortro, el perro terrible este, y Heracles lo mata de un mazazo. Lo mismo con Euritón, el pastor, ¿no? Intenta atacar a Heracles y recibe su mazazo. Geriones se entera de todo esto y lo corre a Heracles y lo alcanza. Y Heracles entonces lo mata a flechazos. Heracles embarca los bueyes en la copa y se va. En el viaje de regreso pasa por muchas aventuras y llega así solo con una parte del rebaño. Y Euristeo sacrifica esta parte a Hera. Un décimo trabajo, la captura del can Cerbero. Este perro Cerbero es hijo de Equidna y Tifón también. Está encadenado ante la puerta del infierno y no deja que entren los vivos ni que salgan los muertos. Tiene 3 cabezas y cola de serpiente, pero hay diferentes descripciones. Como este trabajo era muy difícil, Zeus les pide a Atenea y Hermes que lo ayuden a Heracles. Bien, primero Heracles se hace iniciar en los misterios eleusinos, que enseñaban a llegar al otro mundo después de la muerte.
Llega al otro mundo y tiene algunos episodios con algunos de los muertos. Llegado ante Hades, el dios de los muertos, Heracles le pide permiso para llevarse al perro. Hades le pone una condición: se lo puede llevar, sí, pero tiene que dominarlo sin sus armas. Le concede, sí, que se quede con la coraza, pero nada más. Y con algunas dificultades Heracles por fin consigue dominar al perro, aún con aquellas condiciones. Y regresa a Micenas. Cuando Euristeo lo ve llegar con el monstruo ese, queda tan espantado que se mete otra vez en la jarrita que ya vimos. Heracles entonces no sabe qué hacer con el perro este y se lo devuelve a Hades. 12º y último trabajo. Ahora Heracles debía ir a buscar las manzanas de oro de las Hespérides. Estas manzanas eran un regalo nupcial. La diosa Gea, la tierra, se las había dado a Hera en las bodas de esta diosa con Zeus. A Hera le gustaron mucho y las hizo plantar en su jardín, que estaba cerca del monte Atlas. Como custodia de las manzanas, Hera deja a un dragón inmortal de 100 cabezas, y es otro de los hijos de Tifón y Aquilna. Y es que las hijas de Atlante, ahora hablaremos de este Atlante, las chicas estas se metían en este jardín y lo saqueaban. Y deja como guardianas a las Hespérides, la diosa Hera, ¿no? ¿Quiénes eran las Hespérides? Eran 3 ninfas del atardecer. Se llamaban Egle, Eritia y Esperaretusa. Estos nombres se refieren a los diferentes colores que tiene el cielo cuando se está yendo el sol. Heracles pasa por muchas aventuras cuando averigua la ubicación del jardín de las Hespérides y cuando se dirige hacia este jardín. Así, en el monte Cáucaso libera a Prometeo, que estaba encadenado por robar el fuego de los dioses. Estaba encadenado y un águila le comía el hígado una y otra vez. Prometeo, agradecido, le da un consejo a Heracles. Le dice que no tome él mismo las manzanas, que se las encargue a Atlante. Resumo el mito de Atlante. Era un gigante que había participado en una guerra entre los gigantes y los dioses. Y Zeus, como castigo, lo había condenado a que sostuviera el cielo sobre sus hombros. Heracles llega al país de los hiperbóreos, que era donde estaba el gigante este, llega hasta él y le propone lo siguiente. Él, Atlante, va a buscarle 3 manzanas al jardín de las Hespérides, y mientras tanto Heracles le sostiene el cielo. Atlante acepta y le pasa el cielo. Cuando vuelve con las manzanas, le dice que él mismo se las va a llevar a Euristeo, que mientras tanto le siga sosteniendo el cielo. Heracles le dice que está bien, pero le pide que le sostenga un momento el cielo porque, dice, quiere ponerse una almohada sobre los hombros, para así estar más cómodo. Atlante accede ingenuamente y Heracles se va con las manzanas. En otras versiones el mismo Heracles roba las manzanas estas y mata o duerme al dragón. Las Hespérides, desesperadas, porque de alguna manera le fallaron a la diosa, se convierten en arbolitos. En un olmo una, otra en un sauce y la otra en un álamo. Como ya vimos que pasó con el león y con el cangrejo gigante aquel, el dragón es llevado al cielo y es convertido en una constelación. Es la constelación de la serpiente. Después Euristeo no sabe qué hacer con las manzanas y se las da a Heracles. Heracles se las da a Atenea y Atenea las devuelve al jardín de las Hespérides. Porque parece que había una ley de los dioses que decía que las manzanas estas debían estar allí. Muy bien, estos eran entonces los 12 trabajos de Heracles. Ahora bien, las aventuras de Heracles siguen después de todo esto. Y sería materia de otros audios, de otros resúmenes.
tenemos por ejemplo la muerte de Heracles. Acá, y ya para terminar, vamos a ver muy brevemente qué pasó con Euristeo, ya que su importancia mitológica no va mucho más allá de este ciclo de los 12 trabajos. Después del trabajo número 12, este que veíamos de las manzanitas, Euristeo ofrece un sacrificio a los dioses y lo invita a Heracles. Pasa entonces que los hijos de Euristeo le dan a Heracles una porción más chica que las otras, es decir, que las porciones que reciben los otros comensales. Y Heracles se ofende muchísimo y mata a 3 de los hijos de Euristeo. Euristeo lo persigue. Después de muerto Heracles, persigue a sus descendientes y los descendientes se refugian en Atenas. Euristeo les pide a los atenienses que los expulsen, los atenienses se niegan y Euristeo avanza contra los atenienses con un ejército. Y muere Euristeo en el encuentro. Después, y decimos esto ya para ponerle la cereza al postre, o más bien 2 cerezas, después entonces le entregan la cabeza de Euristeo a la mamá de Heracles, a Almena. Y Almena le arranca los ojos.